Muy bien, muy buenas tardes. Tengan todos y todas las participantes en ya es la 10ª sesión de nuestro curso. Estamos ya prácticamente, como dicen en el fútbol, en la recta final, ¿no? Hoy, de hecho, empezamos una nueva perspectiva que es en los países de América. Y empezamos hoy con la revisión del sistema de educación superior de Brasil. El día de hoy se ha organizado, a petición expresa de la doctora Marion Loy, responsable de la sesión, una nueva forma de presentación. La doctora Marion será la presentadora y la doctora Mónica Rocha, mucho más fácil, Mónica, que decirlo en brasileño, hará los comentarios pertinentes sobre la presentación que haga la doctora. Pensamos que así habrá una mayor integración, una mayor perspectiva del sistema de educación, en este caso de Brasil. La doctora Marion Loy, y que me da mucho gusto estar una vez más en estas cosas, tiene una licenciatura en Letras Inglesas e Hispanas por la Universidad de Harvard. Cursó la maestría de estudios latinoamericanos aquí en nuestra universidad y es doctora también por nuestra universidad en ciencias políticas y sociales en el campo de la sociología. En la actualidad es coordinadora de proyectos de la Dirección General de Evaluación Institucional, también en nuestra universidad. Desde hace ya 6 años formas parte del Seminario de Educación Superior, o sea, ya son muchos años. Me acuerdo cuando ingresó, entonces, y es investigadora nacional en nivel 1. Entre los múltiples temas de investigación que ha desarrollado la doctora Loy, se incluyen las políticas de educación superior en el nivel mundial, equidad y acceso en educación superior, los rankings internacionales de universidades, las instituciones educativas con fines de lucro, análisis comparado de políticas educativas, y especialmente en los últimos años se ha enfocado a la comparación de México y Brasil. Durante más de 15 años fue corresponsal en América Latina y Asia del Sur para medios estadounidenses, incluyendo The Boston Globe, Houston Chronicle and The Chronicle of Higher Education. Desde el 2011 escribe una columna mensual sobre la educación superior en el mundo para el suplemento Campus del periódico Milenio. También forma parte del comité editorial de la revista de la Educación Superior y además de contar con innumerables publicaciones sobre temas de educación superior principalmente, es revisora de varias revistas internacionales arbitradas. Marion, pues muchas gracias por participar. De una vez presento a la doctora Rocha. Me corriges porque voy a hacer una traducción directamente del portugués, ¿no? Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Brasilia. Realizó estudios doctorales en la Universidad Nacional. Es una estancia de doctorado aquí en nuestra universidad, en la hora ISU, en aquel entonces era el CESU. Posee la maestría en Integración de América Latina por la Universidad de Sao Paulo. Es graduada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Goiás. Muy bien, muy bien. Actualmente es profesora e investigadora por la Universidad Federal de Tocantins, especialmente en el programa de posgraduados o de posgrado en desarrollo regional, y imparte docencia en la licenciatura de Ciencias Económicas. Anteriormente ocupó el cargo de coordinadora del programa de posgraduados en el desarrollo regional, también en la Universidad Federal Tocantins, investigadora en el área de políticas públicas, con especial énfasis en la evaluación de políticas y programas gubernamentales. También entre sus intereses en la investigación se tiene Universidad de Desarrollo Regional, Educación, Relaciones Intergubernamentales y el Federalismo en Brasil. Se interesa por las políticas públicas desde una perspectiva comparada en educación superior y ha realizado investigación sobre temas como poder político y políticas sociales, y en la actualidad es líder de un grupo de investigación por el Consejo Nacional para la Investigación de Políticas Públicas y Desarrollo en Brasil.
todo muy bien. En serio, está en portugués, está en portugués, lo dice. Para mí, en lo personal, es un enorme gusto tener aquí a Marion y ahora en esta nueva modalidad de comentarista a la doctora Rocha. Bueno, pues para qué cuento cosas que hemos compartido con Marion. Yo lo hubiera agregado en tu currículum sobre la investigación en académicos, porque es el tema que me ha acercado a ti, ¿no? Nuestro trabajo en Berlín fue uno sobre la comparación de docentes académicos mexicanos con brasileños, en fin. ¿Para qué les digo más? Me da mucho gusto. Pues las dejo a ustedes con los micrófonos. Marion, doctora Rocha, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Mónica por venir con nosotros. Me pareció pues muy padre Ay, está muy fuerte, ¿verdad? A ver, ustedes me digan. La oportunidad de tener a alguien de Brasil. De por sí es un poco curioso que yo, siendo de Estados Unidos y viviendo en México, les vengo a hablar de Brasil. Pero yo sí considero que pues, los gustos e intereses pues nacen de uno y no es particular a donde venimos, ¿no? Más bien yo creo que todos los que estamos tomando este curso pues nos interesa la perspectiva internacional y entender cómo ubicar a México en el mundo. Entonces hoy les voy a hablar de Brasil y que yo creo que de todos los casos que han visto en el curso pues probablemente es como el referente más cercano, pero como un eco. Pero van a ver que hay algunas similitudes y otras muchas diferencias. Y solo en algunos casos voy a hacer como referencia a México y... Sí, a ver si desaparece, está mejor. Bueno, y en otros casos hay tanta información sobre Brasil que tampoco voy a comparar todo porque pues ocuparemos 3 horas en eso. También es muy interesante y para mí es un gusto trabajar con Brasil porque tienen información, tienen bases de datos excelentes. Todos los años hacen un censo de su sistema de educación superior. Y cosa rara, para el caso de México, por ejemplo, los datos checan entre sí. O sea, uno busca en una fuente, en otra fuente, hay correspondencia. Entonces, pues hace muy fácil. Por ejemplo, ayer alguien me hizo una observación en una ponencia que hice ayer sobre la cuestión de género. Y en 5 minutos pude encontrar cómo estaba la situación de género, cosa que, pues tristemente, todavía en México no sería tan fácil. Pero bueno. Entonces, pues aquí en la presentación pues le puse este título de excelencia versus equidad, que creo que es como la gran pregunta, tema, tensión que existe en Brasil. Por un lado, esta aspiración a tener un sistema excelente y por otro lado, pues la cuestión de equidad, que finalmente son a veces como 2 metas que van en contrasentido y han tratado de avanzar en los 2 sentidos. Bueno, la estructura de la ponencia hoy, básicamente vamos a ver estos 5 puntos y después Mónica me va a ayudar también comentando más sobre la situación actual en la cuestión política del país. Entonces yo creo que pues de antemano, para los que no tienen así los datos tan a la mano, es interesante que Brasil y México, Brasil tiene casi el doble de la población, pero en términos de PIB per cápita es casi lo mismo. Y eso es curioso porque su PIB es muchísimo más grande en términos macro generales, pero fue hasta muy recientemente que Brasil rebasó a México en términos de PIB per cápita. Casi todo el siglo pasado México tenía pues ingresos per cápita mayores que en Brasil. Y yo diría como hace como 5 años, de repente la curva pues cruza Brasil y ahorita aún con los problemas económicos recientes que han tenido, sigue siendo un poquito por arriba de México. En términos de área, pues es 4 veces el tamaño de México. Obviamente, pues con la concentración de la población en ciudades, no tanto en el área rural, y la mayoría por la costa. Bueno. Y bueno, yo creo que también es muy importante dar un panorama de la historia del sistema de educación superior en Brasil, porque es muy, muy distinto al de México y al de todos los países hispanoamericanos.
Si bien en México, en Perú, en República Dominicana tenían universidades en el siglo XVI, en Brasil fue hasta el siglo XX. Entonces realmente es una diferencia muy grande. Y eso, pues empezaron en el siglo XIX teniendo distintas escuelas y facultades, pero realmente fue a raíz de que la corona portuguesa se trasladó a Brasil en 1808 y se dieron cuenta, pues aquí sí necesitamos tener un sistema, sobre todo para entrenar a la gente que trabajaba para el gobierno y para las clases altas. Y pues realmente la mayoría de la gente seguía de la élite en Brasil, pues los portugueses se iban a Portugal. Entonces no había como tanta presión y también era como una idea de, como corona, preferimos mantener a nuestra población pues más controlada y ¿cómo lo hacemos? Pues manteniendo los ignorantes. O sea, suena muy fuerte, pero sí era una política de la corona y por eso... realmente es hasta, pues como digo, el siglo XX que tienen propiamente universidades. Y también en el siglo XIX había una política de mucha laxitud hacia el sector privado. Entonces estas facultades y escuelas estaban había muy poco control sobre ellos y también muchos de ellos estaban manejados o por la iglesia o por empresarios. Y ya en 1920 es curioso, la primera universidad, entre comillas, es la Universidad de Río de Janeiro, pero esa universidad se creó básicamente para dar honoris causa al rey de Bélgica que venía de visita. Si ni siquiera queremos una universidad para nuestra población, sino queremos dar la apariencia de poder dar este honor y duró 3 o 4 años y desapareció. Luego hubo otro intento en lo que en ese entonces era el Distrito Federal, era la capital en Río de Janeiro, pero realmente fue, también en el periodo de 1930-1945, Brasil tenía lo que sería un poco el equivalente a Porfirio Díaz, era su presidente casi dictador y de hecho en un periodo no fue electo democráticamente, pero sí tenía ambiciones ya de expandir el sistema de educación superior, pero era con una visión de que vamos a tener una educación para ricos y otra para pobres. Para pobres sería pues entrenamiento más en los oficios. Entonces realmente todavía no se tenía una visión muy moderna. Sin embargo, en el estado de Sao Paulo, que era y es el estado más rico, había como una pugna con el poder federal y para poder tener más poder dijeron, bueno, ¿qué tal si tenemos una buena universidad al estilo europeo o americano y así entrenamos nuestra gente y así podemos seguir siendo la potencia del país tanto económicamente como políticamente? Entonces se crea la Universidad de Sao Paulo, que hoy en día probablemente hasta el año pasado siempre fue la primera, bueno, no siempre. Primero fue la UNAM, que era la líder en los rankings, y después la Universidad de Sao Paulo pues rebasó la UNAM hace como 6 años, pero es una universidad de nivel mundial y se creó con esta visión como ya era la época moderna, ya no era la cuestión tanto de nada más entrenar a profesionistas, sino había una ambición en términos de investigación científica, más al estilo alemán. Entonces realmente se creó otro tipo de universidad y eso vamos a ver más adelante, tiene un impacto en el hecho de que Brasil lleva la delantera por mucho en América Latina en términos de ciencia y tecnología. Después, en 66, en plena dictadura militar, se crea la Universidad Estatal de Campinas, que hoy en algunos rankings es la primera, es un poco como la MIT de América Latina. Ahí se producen la mayoría de los patentes, tienen más investigación per cápita por investigador y esto es una universidad muy enfocada en las ciencias y las ingenierías. Y después en 68 es muy interesante, bueno, Brasil tenía una dictadura, para los que no saben, entre 65 y 64, perdón, y 85. Entonces, 4 años después de tomar poder los militares, a diferencia de Argentina, de Chile, de muchos países de América Latina, en vez de totalmente reprimir a las universidades, los militares en Brasil sí tenían una visión de que la educación superior era muy importante para el desarrollo del país. Entonces, realmente es la única dictadura en la región en donde se invirtió muchísimo en este sector, tanto en educación superior como en ciencia y tecnología.
y con el apoyo de como un consultor de Estados Unidos, de la USAID de Estados Unidos, Rudolph Atcom, se arma una propuesta de cómo reformar el sistema. Y ahorita les voy a dar más detalles de eso, pero sí es una cosa muy, muy curiosa para la región. Sí hubo, digo, no quiero minimizar la represión, habían muertos, había desaparecidos, había muchos exiliados, sobre todo en las ciencias sociales, pero en términos generales la dictadura sí veía con buenos ojos al sector universitario. Después pues vamos a brincar hasta el periodo justo antes de Lula, y ya en los últimos como 15 años, cuando se invirtió muchísimo en estas políticas de lo que llaman de acción afirmativa, que son políticas compensatorias para grupos que realmente históricamente han sido excluidos de la educación superior, a la vez que se busca expandir el sistema público. En esta reforma universitaria, algunos detalles que luego se ve hoy en día que explican mucho por qué Brasil es diferente que México y que muchos países. Se busca crear ya hace 50 años un sistema muy fuerte de posgrado. En México, por ejemplo, eso se da empezando en los 80s y no con tanta fuerza, ¿no? Entonces, también se crea la figura de profesores de tiempo completo, que ahorita vamos a ver que son la mayoría en las universidades públicas, cosa que para nada en México. En México ronda, no sé, el 30% más o menos. También se reemplazan las cátedras tradicionales, que eso era como cuando el profesor era como dueño de un tema, ¿no? En vez de que se busca, queremos dar tal materia y vamos a buscar quién es el más competente, tenemos que ofrecer ciertas materias. Entonces se cambia hacia un sistema de facultades y departamentos, que es mucho más enfocado en la materia y menos en la persona, en esta vaca sagrada, ¿no? Y también se sustituyen los programas de cursos secuenciales, poco flexibles, por otros basados en créditos. Eso todavía no se ha logrado del todo. Como en el caso en México, que finalmente la gente tiene que tomar en orden todas las materias, no hay mucha flexibilidad, pues Brasil sigue siendo un poco así, pero hubo un intento para hacerlo más flexible. Y muy importante, se unifican las funciones de docencia, de investigación y de extensión universitaria. En Brasil, por ejemplo, no existe en las universidades públicas la figura del profesor por un lado y del investigador por otro lado, como es el caso en la UNAM, por ejemplo. Ahí el profesor tiene que hacer investigación y en principio tiene también que involucrarse con la extensión universitaria. Pero otro punto muy importante de la dictadura fue que abrieron paso a la masificación de la educación superior, sobre todo a partir del sector privado. Tenían mucha presión social y no querían que esa presión social se convirtiera en una amenaza para la dictadura y dijeran, bueno, ¿quieren estudiar? Le vamos a dar pues, oportunidad al sector privado, cosa que tuvo muchas implicaciones. Se ve aquí, por ejemplo, en cómo se va cambiando entre 65, un año después de que toma control los militares, y 80, que es como finales de la dictadura, cómo crece la presencia del sector privado. Esa es una cosa impresionante. Y aquí pues se vuelve a ser las 2/3 partes. Hoy en día es como 73% sector privado, 27% público. Y bueno, esto es un poco un esbozo, pues les digo, se tienen unos datos maravillosos, pude haber escogido 400 más, pero me parecen pues, los más relevantes, y los que puse en amarillo se da una idea. Por ejemplo, la primera parte es matrícula en licenciatura sin posgrado, bueno, obviamente, y estamos como en más de 8 millones. La matrícula bruta debe andar por ahí 39-40% actualmente, y de eso hay una enorme presencia del sector a distancia, que eso ha crecido como en los últimos 12 años más o menos, y también pues se ve la matrícula en posgrado es relativamente pequeño, y eso está concentrada en sobre todo las universidades públicas y en algunas universidades públicas. Y bueno, cuando se suma, pues tenemos 8.4 casi millones de estudiantes, pero se ve una gran diferencia en estas dos partes abajo, que la cuestión en el sector público es una pequeña parte, que menos de 2 millones, y luego en el sector privado tenemos más de 6 millones.
Y esto en Brasil, la diferencia entre estos sectores yo diría que es aún más fuerte que en México. El sector público suele ser la vasta mayoría, en general las universidades son completamente gratuitas, no como en México donde se cobran cuotas hasta 30,000 pesos por semestre en algunas universidades. Aquí son completamente gratuitas y suelen ser las mejores por mucho. En general las federales, aunque las dos estatales, la que mencioné, la de Sao Paulo y la de Campinas, son las mejores de las mejores. Y este sector es una pequeña minoría. Entonces se optó por tener un pequeño sector de excelencia y luego los demás, pues a ver cómo les va, ¿no? En este sector privado que no está muy reglamentado. Y pues lo puse en otra parte, pero les menciono que más de la mitad de la matrícula total del país están en instituciones con fines de lucro, que son estas instituciones donde, de hecho, están permitidos en Brasil desde mediados de los 90s y no tienen la obligación de reinvertir sus ganancias. Son empresas, así sencillamente, como es la Universidad de Valle de México, la Unitec en México. Pero en México esos siguen siendo una pequeña minoría, inclusive del sector privado. En Brasil no. Probablemente tienen el mayor porcentaje de este sector en el mundo. Y eso sí es problemático porque el enfoque no es que cómo damos la mejor educación posible, sino cómo ganamos, ¿no? Y bueno, otro punto que creo que en el tema de los docentes se ve una gran diferencia en el perfil de los docentes en el sector privado y el sector público. Está muy chiquitito esta luz, pero bueno, cuando se habla de docentes de tiempo completo, se ve que en general es un 52%, pero cuando hablamos nada más del sector público es el 85%. Por ejemplo, la UNAM debe tener como un 30% de profesores de tiempo completo, para dar una idea, y la UNAM siendo la mejor ranqueada del país. Ahora, en el sector privado, pues es completamente otra situación, 26% de tiempo completo y los demás por horas o tiempo parcial. Y en términos del perfil del docente, 60% tienen doctorado en las universidades públicas y en las mejor ranqueadas casi el 100%. En Sao Paulo y Campinas es como el 99% de los profesores, investigadores, tienen doctorado, y en las universidades privadas nada más un 22%. Y estos son los datos que les digo. Eso es más fuerte. Okay, gracias. Me pareció muy interesante porque estuvimos revisando algunos datos sobre la cuestión de género. Como es el caso de muchos países, ya las mujeres son mayoría en la educación superior de Brasil, pero se ve como algunas tendencias muy interesantes. Si bien hablamos de en total presencial, bueno, aquí tenemos 3 categorías. Los ingresos por proceso selectivo, esto quiere decir en el sector público, que toman lo que llaman el vestibular, que es como el examen de ingreso a las universidades públicas en México. Entonces, es decir, aquí hay una selección. En las otras, pues entra quien puede pagar, o en algunos casos no hay, por ejemplo, en las universidades municipales no hay mucha competencia y en general la gente entra fácilmente. Y en este caso hay más, en las públicas, estamos hablando de, perdón. En general entra un poquito más de mujeres que... Aquí se ve que 998 y de hombres 860,000 en términos de que pasan por el proceso selectivo. Pero cuando se pasa a las universidades públicas, eso es decir que algunas de esas están yendo también a universidades privadas que tienen proceso de selección, que serían las universidades católicas sobre todo. Pero cuando se ve las universidades de mayor nivel y más difíciles de entrar, las mujeres son minoría. Ahora, algunos dirían... ¿Por qué? ¿No? Si hay todo un debate si el vestibular, los exámenes, estos estandarizados, no discriminan, no tienen un sesgo de género, que son de alguna manera diseñados para ser más fáciles para los hombres. Lo que sea el caso, lo que se da después es que las mujeres egresan, es decir, logran terminar en muchos mayores números. Entonces, inclusive aquí en las federales, que les había dicho que en general son las mejores, las más competitivas, se ve que hay menos mujeres que logran entrar, pero
al final la misma diferencia se revierte. Hace 20,000 más mujeres están egresando. Entonces, yo creo que es un tema para mucha investigación, si las mujeres tienen menos presión para trabajar o son más aplicadas o qué pasa en el interno. Pero creo que es muy interesante. No puse aquí una diferencia por carreras. Obviamente en Brasil, como en la mayoría del mundo, hay una concentración de hombres en las ciencias exactas, en las ingenierías, etcétera. Pero sería interesante saber si también en esas carreras las mujeres egresan proporcionalmente en mayores números. Ahora, en el sector privado es un poco diferente. Las mujeres también, en este caso, como es más fácil en general entrar al sector privado, porque la mayoría no tienen ningún filtro, pues entran más mujeres y también egresan, aquí se ve casi el doble de mujeres. Entonces sí, me parece muy interesante. Ahora, en términos generales, así está estructurado el sistema. Tenemos en las universidades que son, para ser universidad, bajo la ley tienen que ofrecer posgrado. Entonces, esto es como, pues, como vemos, un poquito más de la mitad de la matrícula son universidades, de las cuales estos números sí no están tan exactos en el reporte, les pido una disculpa, pero más o menos sí se hablan de 108 universidades públicas, 63 son federales, según yo pude averiguar. He visto, es que también en los últimos años se han creado muchas universidades nuevas federales, pero 63 o 64, yo creo que 63, más o menos 40 estatales y 4 municipales. Que estas públicas representan como el 21% de toda la matrícula en el país, que eso sería como el núcleo de calidad. Eso sería donde se está concentrada la excelencia, además de algunas universidades privadas confesionales, como los que llaman las PUC, que son las Pontificia Universidades Católicas. Después se tiene como 89 privadas, entre ellas están muchas con fines de lucro. También centros universitarios, que esto es otra figura donde son grandes pero no ofrecen posgrado, son de menor nivel. Y las facultades son escuelas que ofrecen 1 o 2 materias, carreras, pero pueden ser muy pequeñas o muy grandes, pero no son muy diversas, ¿no? Y tienen un sistema de institutos federales o centros federales de educación tecnológica, que sería como las universidades tecnológicas en México, que pues representan una muy pequeño porcentaje de 2% de toda la matrícula. Y incluye aquí, que es muy importante, también a diferencia de México, Brasil tiene un programa muy, muy grande, en parte porque tiene este sector privado tan grande de financiamiento de parte del gobierno, que el programa se llama FIES, y esto da préstamos a una tasa muy pequeña. Por ejemplo, cuando hace algunos años Calderón ofreció un programa en México, se hablaba de que estaba dando una superganga con una tasa de interés de 10%, ¿no? En Brasil se da 3.4%, antes se daba como 6 y algo, y durante el gobierno de Lula, de tendencia izquierda, se cortó a la mitad la tasa de interés, y 26% de todos los estudiantes del país toman ventaja de este sistema. Entonces, pues, uno podría preguntar cómo es posible que tanta gente puede pagar por la educación superior. Pues así lo hacen y tienen como ciertas facilidades para pagar estos préstamos después, inclusive de terminar, muchos años después de terminar de estudiar. Pero bajo el nuevo gobierno de Temer, que después vamos a hablar, se ha hecho mucho más difícil, se han puesto cortes para los estudiantes que pueden tener acceso a eso, sobre todo en sus exámenes de egreso a la educación media superior. Y bueno, y el punto que les mencioné, más de la mitad de la matrícula en instituciones con fines de lucro. Esto es un vistazo de cómo ha crecido la matrícula en los años recientes. Inclusive cuando empezamos en mi oficina a investigar, hacer como un estudio comparativo de México y Brasil, y sobre todo de la UNAM y la Universidad de Sao Paulo, para entender un poquito por qué nos estaba ganando los rankings, ¿no? Como que no nos gustan los rankings, pero teníamos el interés de saber cómo es diferente esta institución que de repente le va tan bien.
Y pues encontramos que ha habido un impulso en los últimos años muy impresionante para el sector de educación superior en todos los sentidos. Y eso se ve más o menos donde empieza la línea amarilla, que es de educación a distancia, como por ahí de 2002-2003. Lula toma posesión en 2003 y se da un impulso muy fuerte en este sector. Y también ocurre algo interesante, no sé si ven la línea naranja. En el último año se da como un declive, ¿no? Se cae para abajo, que es el sector privado. Yo supongo, mi hipótesis sería que tiene que ver con la crisis económica en el país, porque la matrícula en general como que se estanca un poco, pero todo eso, en general, eso es por el sector privado, porque sigue siendo el sector más importante. Pero también se ha dado un incremento, si bien es gradual. Si estamos hablando de un sector relativamente pequeño, en el sector público, en los últimos años sí se ve que la curva va hacia arriba, que sobre todo como en los últimos 10 años. Ahora me gustaría hablar de las distintas políticas de ciencia y tecnología. Realmente los dos países, al principio como que buscamos en los últimos 20 años para decir por qué Brasil está mucho mejor que México, pues la verdad es que gran sorpresa, no es cosa de 20 años, es cosa de casi un siglo. Realmente empieza en los años 30 en Brasil, que durante el gobierno de Vargas, que se empieza a dar un impulso a este sector y tiene como una meta, en parte por la cuestión geográfica. Brasil está tan lejos de Estados Unidos y de Europa, se propone la meta de la autosuficiencia tecnológica. Y se dice, pues, ¿cómo la vamos a lograr? Pues finalmente invirtiendo en la investigación. Y después realmente es a partir del gobierno militar que se empieza a dar mucho impulso a esto, pero inclusive antes, en 51, se crean dos instancias muy importantes, CNPq, que es la que sería como el equivalente a CONACYT, que ve el tema de investigación, y CAPES, que da becas para posgrado. Para nosotros, pues CONACYT engloba las dos cosas, pero el hecho de que tienen dos instancias y casi 20 años antes que en México, el CONACYT se crea en 70, y también a través de la inversión gradual desde 2000 en Brasil realmente es cuando se empieza a incrementar muchísimo, pero ya antes de 2000 pues se tenía un 1%, y México y llega a 1.27% en 2014, que son las cifras más recientes. Y en México ahorita estamos como en un máximo histórico de 0.5%, a pesar de que la ley estipula 1%. Y bueno, como les decía, grandes inversiones a partir de los años 60 en el posgrado, sobre todo a partir de 68 con la reforma universitaria en Brasil, y en México se empieza en los años 80. También hay un punto muy importante en términos del financiamiento. No solamente se invierte mucho, pero se garantiza el dinero. A través de cada estado tiene una agencia que supervisa como una mini CONACYT de cada estado y tiene garantizado un porcentaje de la recaudación fiscal de cada estado. Y en Brasil los municipios y los estados recaudan una proporción mucho mayor que en México de los impuestos. Entonces, por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, que es por mucho el más rico, le destinaban por ley 1% de todos estos impuestos, nada más a la mini CONACYT, que sería la FAPESP, ¿no? La Fundación de Apoyo a la Investigación del estado de Sao Paulo. Y eso ha sido fundamental. También un porcentaje está garantizado para las tres universidades del estado. Y después de que se creó el FAPESP hace como 30 años, después los demás estados siguen esa pauta. Y en México, pues más bien prometemos una cosa, a ver qué hacemos, pero no hay mucha como certidumbre legal en ese sentido. Es más cuestión de buenos propósitos. Y en términos también de formación de recursos humanos, Brasil tiene probablemente el programa, puede ser como del programa de financiamiento para intercambio estudiantil más grande, sobre todo en el hemisferio del occidente, pero posiblemente en el mundo. Decidieron en 2011 que iban a mandar 100,000 estudiantes a estudiar licenciatura, posgrado en los mejores, como 50 universidades mejor rankeados en el mundo. Finalmente no se pudo ser tan quisquilloso con ese tema, pero sí muchos fueron a Estados Unidos, a Europa. Y después, en 2014, la anterior presidenta Dilma Rousseff anunció otros 100,000
becas, lo cual no se ha podido hacer por la cuestión de la crisis económica y después política en el país, pero bueno, se dieron en el último recuento que vi más de casi 90,000 becas. Y nada más para dar una idea, en México el CONACYT otorga como 6,500 al año. Entonces estamos hablando igual de 30,000 al año en Brasil contra 6,500 en México. Y eso, pues, obviamente tiene sus resultados. Entonces se ve en términos de inversión, ya les mencioné, 1.27% del PIB contra 0.53% en México. En el número de doctores al año, uno de los impulsos que se ha dado en Brasil también ha sido para el nivel doctorado, más que la maestría. Curiosamente, México tiene más graduados de maestría que Brasil, pero en Brasil la brecha es enorme. Y finalmente, se supone que los doctores, porque muchos de los que obtienen maestría es para trabajar en distintos sectores, pero los que tienen doctorado suelen ser los que realizan la investigación y pues tienen casi 4 veces al año lo que tiene México. Nada más en la Universidad de Sao Paulo creo que producen más doctores que todo México, para dar una idea, ¿no? Cada año. También en términos de patentes, los dos países tienen muchísimo más patentes solicitados por empresas multinacionales, por extranjeros, pero lo que me parece más relevante es el número de residencias, es decir, cuántos brasileños solicitan patentes al año y cuántos mexicanos. Pues tenemos una brecha de 7,000 a 1,000. También en cuestión de cuántos investigadores por 1,000 de la población económicamente activa, es más del doble en Brasil. Y finalmente, en el término de la investigación y de los artículos publicados en revistas indexadas en Easy Web of Science, Brasil tiene, ¿qué sería? Pues casi 4 veces también. Entonces, si estamos hablando de una población que es menos del doble y tienen 4 veces la producción científica en este sentido. Esto se ve también, es una cosa bastante reciente, un impulso, por ejemplo, en 2000 Brasil tenía un poquito más del doble que México, con casi 13,000 contra 5,000 en México de artículos, y se ve como a partir de 2007 que se da como que en México se incrementa gradualmente y en Brasil se da para arriba de una forma impresionante. Y eso es exactamente el resultado del número de doctores, del dinero que se destina a las universidades. Y también, francamente, hablando con amigos brasileños y también por los estudios que hemos hecho sobre las encuestas sobre académicos, dicen que tienen mucha más presión. O sea, esta cuestión de publish or perish en Brasil es muchísimo más fuerte. No puede seguir. Y aparte, por el hecho de ser profesor, todos tienen que hacer investigación. Entonces, pues eso se ve reflejado en estos números. Ahora vamos a pasar a un tema que a mí me gusta muchísimo, que es cómo Brasil ha tratado de enfrentar su cuestión de la desigualdad. No puse aquí el índice Gini, que lo han visto en muchas de las otras clases, que es este índice de desigualdad, pero Brasil tiene de los peores índices de desigualdad en el mundo. Décimo más desigual actualmente, y hace antes del periodo de Lula era de los 4 más desiguales. Los únicos que le ganaban era Sudáfrica, Lesoto y Swaziland o una cosa así, ¿no? Y mucho de este tema es una cuestión racial. Entonces, hasta muy recientemente, en los últimos 15 años, se hablaba de que Brasil era una democracia racial. Decía, en Estados Unidos tenían una segregación formal, tratan terrible a sus minorías raciales, tanto latinos como negros. Aquí no tenemos ese problema. Aquí la gente se casa entre sí, no hay una cuestión racial, y eso lo decían los que eran más blancos finalmente. Y después de que se cae la dictadura en 85, empiezan a florecer todos estos movimientos sociales y empieza a ganar mucha fuerza el movimiento afro-brasileño. Y empiezan a decir, no es cierto, sí hay muchos problemas. Se apoyan en estudios de muchos sociólogos que documentan la desigualdad en términos de ingresos, en acceso a bienes y servicios, en violencia, qué porcentaje de los prisioneros son afrobrasileños, etcétera. Porque esto obviamente viene del hecho de que Brasil tenía la mayor población de esclavos africanos por mucho de todas las Américas.
Entonces, y en la educación superior, pues fue una cosa muy, muy marcada, porque como les decía, era un sector muy de élite, el sector público. Curiosamente, básicamente eran los blancos egresados de preparatorias privadas ricos, que iban a la universidad pública gratuita. Entonces, pues sí, era una cosa muy, muy llamativa y muy regresiva. Y entonces empiezan a ver este tema, decir, pues, ¿cómo revertimos la desigualdad? Pues gran parte es a través de la educación. Y si bien sería maravilloso que se pudiera mejorar todo el sistema educativo en un solo momento, es muy difícil. Entonces, por eso estas políticas que llaman de acción afirmativa tratan de ser como focalizados en un sector que por lo menos es un poquito más manejable. Y la idea es de que los que ya están en la educación superior van a tener mejores oportunidades laborales. Entonces, si logramos incluir más personas de estos grupos desfavorecidos, vamos a poder atacar esta cuestión de desigualdad. Como les decía, este perfil de las universidades, a pesar de que más de la mitad de la población en Brasil en el último censo se autodeclaró como no blanco. La mayoría de esos son, o llaman pretos, que son como negro oscuro, o alguien que dice, bueno, soy negro. Los pardos, que serían una especie de mestizo, o de mulato, que es una mezcla de ascendencia europea y africana, y los indígenas. Entonces, y eso era una población que en esos momentos pues era como un 10% de todos los estudiantes universitarios. También, a pesar de que 88% de los estudiantes de nivel media superior en Brasil estudian en la escuela pública, casi una pequeñísima proporción lograba ir a la universidad pública. Entonces dijeron, bueno, algo tenemos que hacer. Y esto básicamente empieza como finales de los años 90, y en 2001 el presidente Cardoso, que era un egresado de la Universidad de Sao Paulo, sociólogo, pues pide disculpas al país, que es un poco lo que, pues no sé, Obama hizo en Estados Unidos. Hay distintos, como el presidente, es como una cosa simbólica, pero dice, pido disculpas, Obama pidió disculpas a los japoneses que los habían encarcelado durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la gente puede decir, bueno, es un poco tarde, pero tiene un impacto simbólico que un presidente se enfrenta y reconoce que no tenemos una democracia racial. Y dice, bueno, pedimos disculpas por esta historia vergonzosa y vamos a hacer algo. Y realmente, en términos de educación superior, empieza con la primera ley en el estado de Río de Janeiro, que tiene algunas de las mejores universidades del país, incluyendo la estatal de Río de Janeiro. Se aprueba una ley en donde, bueno, se iban como moviendo la ley, habían como 3 leyes distintas. Al principio dicen 50% de los lugares para egresados de escuelas públicas, 40% para negros. Y bueno, obviamente la gente dice, ay, pero entonces 10% para los demás, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues no tan así. Y lo van como, pero puede ser un negro también egresado de escuela pública. Y ya la matemática se hizo muy, muy confusa. Entonces pasan otra ley, que es la que se ha quedado, que es un 20% para egresados de escuelas públicas. Cuando digo escuelas públicas es nivel media superior, ¿no? 20% para negros. Negros pues son lo que digo pretos y pardos, y otro 5% de discapacitados, que era un tema que nunca se había enfrentado, y otros grupos medio curiosos, los hijos de policías, por ejemplo, tenían acceso en este grupo. Y fue un escándalo. O sea, la gente diría, bueno, no pasa nada, es una universidad. Había millones de pleitos legales, demandas, protestas, pero se aferraron y se quedó. Y no solo eso, en la década siguiente, más de 100 universidades públicas en Brasil adoptaron medidas de este tipo. La mayoría en cuestión de reservar cupos. Algunas decidieron, no, mejor vamos a dar como puntos extra a los estudiantes que toman el examen de admisión, si vienen de escuela pública o son negros, básicamente. Y en 2005, el presidente Lula, que también fue otro escándalo, dice, vamos a dar un programa de este tipo para el sector privado. Vamos a condonar los impuestos, o una proporción de los impuestos, para las universidades privadas que dan más o menos un 10% de lugares para estos grupos, en la forma de una beca parcial o completa.
y hubo como mucha protesta. No, ¿cómo es posible que un gobierno de izquierda apoya al sector privado? Que esto es un subsidio para el sector privado. Y él dijo, bueno, estamos siendo realistas. O sea, aquí es donde están yendo nuestros estudiantes y hasta que podamos crear otras 300 universidades públicas, pues mejor atendemos la situación que tenemos. Y pues vamos a ver ahorita las estadísticas son impresionantes a través de este programa. También a partir de 2007 se crea un programa para fortalecer las universidades federales. Se invierte muchísimo dinero, pero está ligado a si tienen o no programas de acción afirmativa. Entonces, si tienen programas más liberales, más grandes, pues pueden acceder a mayores fondos. Un poco como los PIFIs en México, que tienen que aplicar, pero esos no tienen criterios de justicia social exactamente, ¿no? Y después fue básicamente empezando también por 2003, cuando en Río de Janeiro se empezaron con las primeras políticas, se empezaron en el Congreso Federal a proponer, bueno, ¿y si hacemos esto con las universidades federales? Y tardó como 10 años en que se aceptara, básicamente a raíz de que la Suprema Corte, que en Brasil se llama el Tribunal Superior de Justicia, resolvió que eran legales las cuotas raciales en particular. Entonces era muy interesante, vamos a ver más adelante. Había mucho más resistencia que creo que se puede entender en un país que se negaba la cuestión del racismo de alguna manera, que de repente se dice un negro debe tener prioridad. Eso era como un punto de mucha mayor tensión que el hecho de que dicen, bueno, vamos a dar chance a los pobres. Entonces, pues hubo muchas demandas y la Suprema Corte dijo, no, estas políticas sí son constitucionales porque atienden a la cuestión de justicia social. Entonces, unos meses, yo creo que eso fue que por como mayo más o menos de 2012, y en agosto de 2012 se aprueba la Ley Federal de Cuotas. Y esto sí fue una política muchísimo más radical. Bueno, voy a hacer como una referencia. Muchas de estas políticas vinieron primero de Estados Unidos, se implementaron en Estados Unidos, en la India, en muchos países en los años 60, 50, 60. Y la cuestión en Brasil es que tuvieron muchos asesores negros de Estados Unidos que vinieron a darles recomendaciones, pero al final terminaron haciendo un programa muchísimo más radical, más extenso de lo que se tiene en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos no está permitido reservar lugares. Se puede dar preferencias, se puede tomar en consideración la raza de los estudiantes. Por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos califican como hispanos y pueden tener mayor posibilidad de entrar en una universidad, pero una universidad no puede decir estoy reservando la mitad de mis lugares para negros y hispanos. No se puede. Y en Brasil sí. A partir de 2012, en estas 63 universidades federales, les obligan a reservar la mitad de sus lugares para, primero, egresados de escuelas públicas. Y luego, dentro de esta proporción, de este 50%, dependiendo de la composición racial de cada estado, tienen que reservar esa proporción para negros. Por ejemplo, en el nordeste de Brasil, donde está Bahía, son estados mayormente de ascendencia africana, sí, afro-brasileña, y yo creo que Bahía debe ser como 90%, una cosa así, ¿no? Entonces, en ese estado, 90% de ese 50% tiene que ser para estudiantes afro-brasileños. En otro estado en el sur, puede que haya un 12% de afro-brasileños y la misma fórmula aplica. Pero realmente era como venir a formalizar lo que ya se venía haciendo. Había algunas universidades que no tenían programas o tenían programas muy pequeños, pero la mayoría ya como que venían estos vientos de cambio y dijeron, en algunos casos fueron obligados por presión, otros se ofrecieron, como que había protestas muy grandes, en otros el propio consejo universitario votó para tener estos programas. Y este sistema se implementa de forma gradual entre 2012 y 2016. Es decir, el primer año tienes que tener un 12.5% y así sucesivamente hasta 2012. Entonces, actualmente, todas estas universidades son la mitad para estudiantes egresados de escuelas públicas con esta proporción. Y ha habido muchísimos estudios y es muy interesante ver cómo ha cambiado, suena un poco cursi decirlo, pero la cara de la educación superior
en Brasil, que finalmente se ve muy distinta la población estudiantil, sobre todo en las universidades públicas, pero también en las privadas. Por ejemplo, la PUC de Río, la Pontificia Universidad Católica, pues era como la Ibero, pero era blanca, blanca, blanca. Y hoy en día pues hay mucha más diversidad y es muy interesante. Y vamos a ir con algunas de las críticas que pues fueron muy fuertes. Algunos se expresaron la mayoría a través de los tribunales, que dijimos que llegó hasta la Suprema Corte, pero había muchísimas demandas legales en los tribunales locales. Y básicamente estos son como los 5 puntos más, y después vamos a ver qué tan ciertos son. El primer argumento, pues obviamente remite a esta cuestión de democracia racial. La cosa es decir, fomentan tensión racial. De repente, el decir que yo soy negro, pues pues me estoy autodefiniendo, o que un blanco que no entra. Esta cuestión de tener que decidir quién es de qué raza está creando una situación que antes como si fuera una situación daltónica, que nadie veía el color en Brasil, ¿no? Y bueno, hay muchísimos estudios que señalan que para nada eso es cierto. Por ejemplo, en la diplomacia brasileña, hasta recientemente, habían como 1,000 diplomáticos, de los cuales 3 eran afrobrasileños. La Suprema Corte, no sé cuándo fue que entró Barbosa, como hace 10 años, con Lula, ¿no? Actualmente el presidente de la Suprema Corte es negro y él se define como preto, ¿no? Sí. Pero no había ningún otro juez negro. Y así, bueno, sí habían futbolistas, sí habían músicos, ¿no? Pero en las posiciones de poder más allá de la música y el deporte, realmente era una cuestión muy marcada de división de raza. También se hablaba de... Ahora está una mujer que también es Jade. ¿Qué? En lugar de Barbosa ahora es una mujer que también es Jade. En la Suprema Corte. Sí. Oh. Ok, pues bueno, luego nos vas a hablar de eso, sí. No, buenísimo. También la dificultad de definir la raza en Brasil, esto sí es muy cierto. Así, sí hubo una mestizaje, una mezcla de razas que no ocurrió en Estados Unidos, en parte porque fue ilegal durante mucho tiempo que hubo matrimonio entre personas de distintas razas. Y en Brasil pues hay más bien como un continuo. Entonces la gente decía, pues, ¿cómo se va a decidir quién es quién? Y en general, la mayoría de las universidades fue por autodeclaración. Si yo digo que soy negro, soy negra. Y eso pues tenía obviamente algunas complicaciones. Pero fue muy, muy curioso cuando yo hacía entrevistas en Brasil. Muchas veces gente para mí muy blanca me diría, bueno, yo podría ser negro, ¿no? Y me veían así con ojos azules, y no, pues ¿quién va a decir que yo no soy negra? Y yo, pues yo, o sea, ¿no? Digo, es curioso. Y sí, obviamente sí ha habido casos de abusos. Por ejemplo, en la UERJ, en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, actualmente hay algunos casos legales ante el tribunal local de estudiantes que de plano presumieron en Facebook diciendo, bueno, jajaja, entré como negra y mírame, ¿no? Y pues como fueron tan descaradas, pues sí los demandaron, pero fue el propio Estado que fue en contra de ellos, porque la universidad dijo, nosotros no vamos a decidir quién es de qué raza. En parte porque esta cuestión de raza es una cosa pues muy difícil, no existe una definición biológica de raza. Entonces dijeron, ¿bajo qué criterios vamos a decidir qué estudiantes de qué raza no nos pertenece, no nos toca? Pero, sin embargo, sí hay unos casos en donde se ve que hubo un abuso intencionado, ¿no? También hay una cuestión de que no todas las escuelas públicas de medio superior son iguales. Entonces, si vamos a dar preferencia a alguien que sea egresado de la Prepa 6 de la UNAM, igual no sería tan justo. Sin embargo, habría otras escuelas que son de menor nivel en donde sería muy difícil para un estudiante poder ingresar a la UNAM, por ejemplo. En Brasil hay algunas escuelas públicas de excelente nivel también que están afiliadas con universidades o que tienen larga historia, pero se decidió, bueno, si bien eso es cierto, también es una minoría. Si estamos tratando de atacar el problema de forma macro, no podemos detenernos con todos estos detalles. Y por último, y esto ha sido el punto más
discutido y más refutado de alguna manera por los investigadores esta cuestión de que obviamente los que entran a través de estas políticas pues van a fracasar. Y no solo va a ser malo para la universidad, pero no van a lograr terminar, ni siquiera van a poder sobrevivir en la universidad. Y eso vamos a ver que pues han dado algunas sorpresas. Pero primero les quería enseñar estas fotos que tengo aquí, que tienen que ver con esta cuestión de la tensión sobre la cuestión racial. De la resistencia, generalmente de sectores más de élite y personas pues no afro-brasileñas. La primera foto se habla, dice, cotas, o famoso jeitinho brasileiro. El jeitinho es como hacer trampa, ¿no? Así como el fraudecito, ¿no? Así, pues están diciendo, mira, ¿cómo vamos a hacer fraude? Jajaja, al estilo brasileño. Entonces me pinto mi cara de negro y entro como negro, ¿no? En el otro hay una mujer, pues no sé bien qué tiene en la cara, pero se parece como de un payaso, sí, diciendo, ¿quieres un lugar? Así, ¿quieres un lugar en la universidad? Pues que pase por el vestibular, pase por el examen, ¿no? Así de fácil. Y el último, esta es una portada de una revista que suele ser bastante, es como conservadora y ha sido realmente como de la opinión pública de los más fuertes en contra de las políticas de acción afirmativa. Es un poco como Reforma en algún momento en México que de repente da contra López Obrador. No sé, hay como ciertos momentos en como que buscamos la forma de atacar, pero damos la impresión, pero nos basamos en datos, ¿no? Entonces hubo un caso de esta cuestión de cómo decidimos quién es blanco y negro, que obviamente fue muy llamativo en la Universidad de Brasilia. Ahí sí tenían otro sistema, tenían como unos consejos de raza que sí decidieron con base en fotos de los estudiantes quién era negro y quién era blanco. Entonces hubo un caso de unos gemelos idénticos. Y llegaron con dos consejos distintos y decidieron estos dos consejos. Uno decidió que el hermano era negro y el otro era blanco. Entonces entró un gemelo y no entró el otro. Entonces, bueno, para los opositores a estos programas les sacaron la lotería, ¿no? Y pues dio la vuelta al mundo esta noticia y qué ridiculez. Finalmente pues apelaron y no sé si el otro lo tuvieron que aceptar, ¿tú sabes finalmente? No, luego es como más interesante el momento que el desenlace, ¿no? O el conflicto. Pero entonces aquí en la portada están diciendo blanco y negro, raza no existe. Y bueno, ahora les quiero enseñar alguna de los estudios que se han hecho. Bueno, esto primero nada más es el incremento en las becas que se dieron a través de este programa ProUni, que es el programa para el sector privado. Entonces empezaron en 2005. Las amarillas son las becas parciales y las azules son las completas. Y no me acuerdo exactamente el dato, pero el criterio para que puedan acceder a estas becas también es tener un máximo de ingresos familiares y es muy baja la línea. Entonces el hecho de que la mayoría accedieron, sí, es como de 1 a 3 y de un... máximo salario, 3 salarios. 3 es para beca parcial, ¿no? Sí. Y 1.5 máximo para la beca completa. Ajá. Entonces estamos hablando de ingresos promedio, no sé, de $200 al mes, $300. Bueno, es que cambia mucho el tipo de cambio. Me acuerdo en un momento. Ciento y pocos dólares. Sí, bueno, actualmente porque ha perdido mucho. 3.30 claro. Son como $130 al mes de promedio de miembros de la familia. Pero estamos hablando de familias muy pobres que ya para 2014 pues estaban dando 300,000 de estas becas al año. Disculpa. Es el valor de la beca para el estudiante. $6. Sí. Ajá. Pero bueno, los ingresos familiares eran sorprendentemente bajos, exactamente. Y para 2014 pues ya se habían dado casi 2 millones de estas becas. Entonces es un programa de una escala gigantesca que ahorita se está tratando de reducir tanto por la cuestión de la crisis económica como por el giro en la política nacional que vamos a ver más adelante. Es muy difícil conseguir cifras de cómo estas políticas han cambiado en términos macro
la proporción de miembros de distintos grupos en la educación superior. Porque, por ejemplo, este maravilloso censo que se tiene todos los años pregunta a los estudiantes su raza, pero como la mitad no contestan. Entonces, cuando yo he tratado de hacer comparaciones, realmente no es muy confiable, porque quién sabe de qué raza pertenece esta otra mitad. Pero sí hay algunos indicios en términos en la población general de qué porcentaje de la población tiene estudios superiores. Y aquí se ve, si bien ha aumentado en los que son, bueno, aquí tenemos preta y parda. Aquí en esta parte, pues ha aumentado de 7.3 en el cohorte de gente que tiene entre 45 y 54. En 2011 todavía nada más es el 9% de los que se autocalifican como pretos que tienen que o están estudiando o ya terminaron la educación superior. Entonces, eso se compara con un 26% de la población blanca. También es interesante los que llaman amarelas, que son finalmente asiáticos, mayormente japoneses y sobre todo japoneses y chinos. 33% están inscritos, que es el grupo que más acceso tiene. Pero también hay mucha desigualdad en términos de renta en portugués es ingresos. En el primer quintil tenemos nada más el 5% están en la educación superior y un 44% casi del quintil más rico. Entonces seguimos teniendo cuestiones de desigualdad socioeconómica muy fuertes. También entre regiones. Aquí tengo en los círculos verdes, el norte es la parte como con más población indígena y también afro-brasileño, ¿no? Y el nordeste es la zona más pobre del país por mucho, que es, como habíamos dicho, mayormente afro-brasileño. Solo un 12% asisten a la universidad, y eso, una proporción de eso muy grande sería la minoría blanca de ese estado, porque si se dice, pero ¿cómo es posible si es mayormente negro y los negros nada más es un 9 o un 11%? Pues probablemente sería interesante averiguar eso, pero muchos de los que están en las universidades allá efectivamente son blancos. Y en el centro oeste y en el sudeste y en el sur son las regiones más ricas, pues tienen el doble de representación. Este tema, hay muchos estudios que cuestionan, pues, ¿cómo les va a estos estudiantes, ¿no? ¿Están pudiendo sobrevivir? Y básicamente la mayoría de los estudios, contra todo pronóstico, encuentran que no hay gran diferencia entre los estudiantes que entraron así por el sistema normal y los que entraron con estos cupos reservados. Obviamente los que sí, hay mucha demanda para estas universidades públicas. Entonces, de todos modos, estamos agarrando en muchos casos lo que llaman en la India la capa cremosa. O sea, estamos agarrando de los más pobres, pues los más ricos de los más pobres, ¿no? O de los negros, también como no se distingue entre negro o pardo, en muchos casos están viendo que los que entran pusieron que eran pardos y no negros, que también en Brasil, si bien se habla de, bueno, no hay tanta diferencia racial, inclusive por más negro o por más oscuro el color de la piel, más pobre. Y hay una correlación directísima que es muy impresionante. Pero bueno, finalmente son estudiantes que antes no hubieran podido asistir a estas universidades y les va bastante bien. Donde sí se nota diferencias son en algunas carreras. Por ejemplo, en este estudio de Cunha de 2006, y esta es la Universidad de Brasilia que fue de los pioneros en 2004, tienen en las carreras, dicen en las áreas de estudios humanos, salud y ciencias, los cotistas, como los llaman, porque en Brasil la cuota es la cota, pues ligeramente menor rendimiento escolar, pero tampoco una cosa muy dramática. Lo que a mí me pareció también muy interesante es conforme van pasando por sus estudios universitarios, se cierra esta brecha. Entonces, si bien muchos entran, por ejemplo, con promedios mucho más abajo y obviamente con porcentajes mucho inferiores en el examen de admisión, pero se van recuperando eso y ya para el último año de la universidad, en algunos casos inclusive rebasan el promedio escolar de los otros estudiantes.
Lo mismo con la cuestión de la deserción. Hay en casi todos los estudios, y esto va para las universidades públicas y privadas, una menor tasa de deserción de los cotistas, de los que están beneficiando de estas políticas. Y bueno, se han hecho estudios cualitativos en que dicen, bueno, yo me siento muy afortunado de tener esta oportunidad y le estoy echando más ganas. Sí hay mejor desempeño en casos en donde la universidad tiene becas o programas de tutorías para estos grupos, pero realmente el pronóstico de que estos grupos no iban a poder, pues la verdad no ha resultado cierto para nada. Donde sí encontraron diferencias eran entre los egresados de escuelas públicas y privadas. Por ejemplo, en algunas universidades tienen algunos cupos reservados para negros y otros para egresados de escuelas públicas, entonces pueden ser grupos distintos. Entonces puedes tener alguien que entra que es negro, pero estudió en una escuela privada. Y sí, ahí se ve diferencia de que la escuela privada marca más la diferencia a favor del estudiante que el tema racial. Que también en estas críticas hubo más resistencia a las cuotas raciales, también diciendo, bueno, podemos dar chance a los que fueran a la escuela pública, pero los negros, híjole, eso sí va a ser terrible. Y están viendo que al contrario, ¿no? Y esto es una gráfica que demuestra esto de un estudio también de la Universidad de Brasilia, que es una federal, de las primeras en el país y es de las más competitivas. Y aquí se ve donde están los asteriscos, es donde estadísticamente la diferencia es más confiable. Y aquí se ve que en biológicas, ingeniería y exactas, pues se tiene una diferencia como de 2 puntos. ¿Cuánto es el máximo? Tú sabes, porque nunca he podido ver esto de 0 a 3.5. ¿Cuánto es el máximo que pueden tener en este índice que se tiene aquí de 3.5? ¿Va hasta 4 o va hasta 5? Hasta 4, ok. Entonces estamos hablando de que a todos les va bastante bien en general. Sí. Y la diferencia realmente es mínima y en algunas áreas, bueno, en las multidisciplinarias, en las artes, les va mejor, aunque no queda claro si estadísticamente esa diferencia es confiable o no. Y después se han realizado algunas encuestas para ver qué opina la población. Obviamente siempre las minorías que protestan, pues pueden ser muy vociferantes, pero no sabemos si representan qué porcentaje de la población. Y se encontró en una escala de 1 a 7, donde 1 era muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo, que 45% de todos los encuestados de la población en general estaban de acuerdo con los sistemas de cuotas en general. Esto incluye racial y socioeconómica. Y muy en desacuerdo, solo un 18%. Y se ve pues también en nivel 5 y 6, que siguen siendo bastante apoyo, pues se suma eso y estamos hablando de que como más de 65 o 66%, 2/3 partes de la población piensa que estas políticas están bien. Pero luego es interesante ver cómo se divide el apoyo. Esto a mí me sorprendió un poco porque se ve la correlación más directa, es mayor el nivel de educación, menos apoyo para estas políticas, que me pareció curioso porque uno pensaría que supuestamente la gente se vuelve más liberal cuando tiene o más consciente de la cuestión social, con más educación, pero también hay muchos factores ahí, porque los que sí van a la universidad o piensan que pueden ir a la universidad, pues también se sienten la competencia y son directamente afectados por estos programas. Pero también hay una diferencia según la raza de los respondientes y se ve que el mayor apoyo es entre los no blancos que nada más cuentan con educación primaria o sin educación. Entonces, estos son personas que dicen, bueno, me parece fabuloso, pero probablemente están pensando en sus hijos, ¿no? Y donde menor apoyo se tiene son los blancos egresados de universidades, que se ve que es, pero de todos modos, bueno, eso es como ligeramente abajo de 3.1 de 7, pues sí, se diría que están más en contra que a favor. Y bueno, finalmente quiero hablar un poquito, todo este panorama que vemos así de cambios desde los años 30 y sobre todo durante el periodo de Lula y de Dilma Rousseff, que fue de 2003 a 2014, se veía una tendencia hacia la mayor equidad. En mayo de 2016
hay un proceso, empieza un proceso de desafuero en contra de la presidenta. Es acusada, es un poco complicado, pero básicamente por haber desviado fondos federales, y luego igual tú puedes explicar mejor, pero como que los movió de una parte a otro del gobierno para dar la impresión de que la economía estaba mejor de lo que estaba, para que fue reelecta. Efectivamente fue reelecta y ya después los partidos de oposición pues, se agarran de eso y dicen eso es ilegal. Entonces no es propiamente que se la acusaban de corrupción, sino pues de algo medio deshonesto y con fines para asegurar su reelección. Se empieza un proceso de desafuero. Mientras tanto, se instala como presidente el anterior vicepresidente, que era un partido más de derecha, que es Michel Temer. Y efectivamente en agosto de 2016, que parece que fue hace 3 años por todas las cosas que han pasado, pero fue apenas hace año y cachito, se nombra presidente interino. Y luego empieza a desmantelar básicamente toda esta serie de programas sociales que nada más les he hablado de la cuestión de educación superior, pero hay, no sé si han oído de Bolsa Familia, que era un programa muy grande para las familias pobres, que era una transferencia de fondos directos a las familias pobres, muchísimos programas sociales que habían sido muy exitosos, bueno, por lo menos se veía, los habían dado crédito por sacar de la pobreza extrema a millones y millones de brasileños en este periodo. Se va revertiendo estas tendencias. Y a partir de diciembre se vota en el Senado una enmienda constitucional que es muy impresionante. Digo, también hay que reconocer que la economía brasileña, que venía muy bien, sobre todo con base en los precios muy altos para los productos primarios que estaba vendiendo sobre todo a China y distintos países del sur, se vino abajo cuando bajan esos precios, cuando la economía china se da una desaceleración y la economía brasileña entra en una de sus peores crisis en décadas. Entonces se ve, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar los programas sociales. Entonces, en diciembre de 2016 se aprueba la propuesta de enmienda constitucional. O sea, todavía no se enmienda, no se cambia la Constitución, pero toma efecto para congelar el gasto social durante 20 años, que es una cosa muy radical. Si bien antes tenían programas de muy largo plazo para avanzar con los temas de educación y salud, ahora dicen, vamos a congelar estos programas por 20 años. Es decir, no se puede incrementar el presupuesto para educación, que venía incrementando de forma marcada todos los años durante 20 años. Entonces, eso, pues, ¿qué implica? Para 2017, para este año, un recorte del equivalente a 1.3 mil millones de dólares para educación, que es más o menos como un 12% del presupuesto. De lo que se esperaba que se iba a tener este año, ya no se tiene. Y así va a ser, así va a ser, al menos de que viene otro partido y se echa para atrás esta propuesta de enmienda, ¿no? Y también ha habido un debate. El actual secretario ministro de Educación se ha declarado públicamente que no le gustan mucho las políticas de acción afirmativa. Ahora, sería difícil echar para atrás, por ejemplo, este programa, esta ley federal, porque está apoyado en una decisión de la Suprema Corte. Pero pues se podría hacer o se podría votar en algunos años, pero realmente lo que pasa es que cuando el gobierno federal no respalda estas políticas, entonces se vienen disminuyendo, hay mucha presión, puede recortar fondos, presionar al Congreso para que recorte fondos para ProUni, por ejemplo, para el sector privado, etcétera. Y ya se vio en términos de la crisis en el estado de Sao Paulo, llevaba 30 o casi 40 años de asegurar cierto porcentaje para investigación científica y para sus universidades, en lo que les decía, la mini CONACYT. Ahora se baja el porcentaje de 1% a 0.89%, que estamos hablando de muchísimo dinero. Así, ese porcentaje que realmente se baja un 11% de lo que tenía garantizado para investigación y para las universidades. Entonces, pues, por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo ahorita está en una crisis, también la UNICAMP, pero sobre todo la de Sao Paulo, una crisis financiera terrible. Y finalmente hay una propuesta de educación, de hacer otra ley de educación, que la anterior, la actual, es de 96,
que volvería un poquito a los años de Getúlio Vargas, de los 30 y 40, con una propuesta para educación media superior que sería otra vez como de dos grupos. Para los estudiantes más débiles, que realmente más bien sería de sectores sociales menos favorecidos, mejor que estudien oficios, y los otros están encaminados a la universidad. Entonces eso ha sido muy polémico y espero que Mónica nos puede decir en qué está actualmente. Pero bueno, pues así está un poco el panorama, y luego pues paso a Mónica para que nos comente sobre lo que es finalmente una vista desde muy lejos de mi parte. Oh, pues, Gracias. para acá, ¿no? Creo que sí. ¿Me escucha? Sí. Bien. Buenas tardes, creo que sí. Buenas tardes para todas y todos. Voy a hablar un poco portuñol, entonces por eso que está aquí escrito, leer, que ahí no creo que queda mejor, ¿no? En primer lugar, quería agradecer a Marion por la invitación. Es la primera vez que escucho una extranjera hablar también, también en sentido de contenido, ¿no? De educación superior de Brasil. Y yo trabajo con este tema de educación superior hace 20 años, porque mi maestría ya fue un estudio sobre, un estudio comparado sobre Brasil y Chile, como que las reformas ocurridas en Chile, en gobierno Pinochet, era un poco semejante a algunas reformas que Fernando Henrique Cardoso estaba haciendo en Brasil en los 90. Y fue en la época que Banco Mundial citaba el Chile como gran ejemplo en América Latina de gestión de la educación superior. E depois, meu doutorado já foi uma tese sobre a institucionalização da avaliação da educação superior em Brasil e México. Então, vou dizer que sobre políticas de ações afirmativas, Marion sabe muito mais que eu. Meu tema é mais de avaliação das políticas em geral, porque trabalho com políticas públicas. Gostaria de agradecer também os organizadores deste curso. Eu estive acá em 2006, por 6 meses, fazendo uma instância de meu doutorado, hacía doutorado, estava terminando a tese de doutorado em 2006, e estive com o professor Armando Alcântara, frequentei o Seminário de Educação Superior, incluso conheci Marion, e nesta época ela já estava interessada nas cotas de Brasil. E, bem, creio que não vou falar tantas coisas tão distintas que Marion já platicou aqui para nós outros, não? Pero creio que é para compreender as políticas públicas de Brasil, e aí, claro que estamos falando de políticas de educação superior. É necessário compreender um pouco meu país, como que é a história política, mais para a história política do que a história econômica. Então, minha plática vai ser um pouco pessimista. Meu país é um país classista, racista, elitista. Então, essas 3 coisas explicam um pouco o que Marion disse, que estava os prejuízos, não? As imagens que ela ensinou aqui sobre os prejuízos em relação aos cotistas. Eu sou uma exceção. Exceção? É o mesmo, não? Sim, exato. É esta palavra mesmo. Eu estudei toda a minha vida em escola pública e depois eu hice minha licenciatura em uma universidade federal, depois na maestria na USP,
que pessoas de classes sociais menos favorecidas naquela época não entravam. E depois eu hice meu doutorado em Universidade de Brasília. Então, estive aí vivendo em várias cidades de Brasil. Pero isso não é comum. E que passa? Os estudantes de classes sociais menos favorecidas estudam em escolas públicas e depois vão às escolas privadas. É chistoso, não? Pero escolas privadas de baixa qualidade. E por quê? Porque eles têm que trabalhar. Então, na escola privada pode estudar por la noite, aí tem algumas becas, e aí estudar por la noite e trabalhar durante o dia. E as pessoas de classes sociais mais favorecidas, ao revés, estudam em escola privada, enseñanza fundamental e média superior, e depois vão estudar em las universidades federales, em las buenas universidades públicas. E isso explica um pouco por que a resistência e a tensão em relação à cota, por exemplo, porque que pensa um padre? Eu paguei todos os estudos de mi hija em las mejores escolas de mi estado. E agora outro, porque é preto, pardo, indígena, vai sacar o lugar, a praça? Não, não é possível, não. Então, também há uma coisa assim, muito, por isso que empecé a plática dizendo que é um país racista, classista e elitista. E por isso estamos onde estamos, não? Bem, vou agora sacar as lentes porque não a idade. Já não consigo ver aqui. Outro tema que é importante dizer que, e aí mais da história política de Brasil, é que nunca houve, como vocês, que creio que têm orgulho, uma revolução. Que ocorre em Brasil, alguns não têm tanto orgulho, parece. Em Brasil sempre ocorre em português eu chamaria de transição negociada. Então, transição negociada, como, por exemplo, Lula concorreu 3 vezes, mas quando ganhou, seu vice era do Partido Liberal. Então, nunca houve na história, na verdade, verdadeiras rupturas. Então, estava aí um governo de esquerda progressista, pero José Sarney, os mandatários de algumas regiões bastante, como Nordeste, Norte, e como coronéis, não, que estão aí, bastante conservadores, bastante conservadores, continuaram aí, tendo poder. Então, me acordo de minha assessora de tese, que é cientista política, ela dizia, eu esperava, não um câmbio total, agora vai ser um governo socialista, não, pero pelo menos que esta vieja élite seria sacada de juego, não? Pero não foi. E aí isso também explica onde chegamos. Por exemplo, um vice como Temer. Sim, eu queria pôr aqui fora Temer, pero pensei que não quedaria muito bem. Então, em lunes fui assistir uma ponência de um amigo meu que é juiz em São Paulo. E ele falou de Lava Jato, não? Então, aí falava do juiz, pero não citava o nome, não sei o quê. Aí eu perguntei... depois vai explicar, vou explicar. E depois eu perguntei a ele por que não citava nome, não sei o quê. Aí ele disse, não, porque os juízes não podem falar de outro juiz. Eu, que bueno que sou maestra, não estou podendo falar de todos, por enquanto, porque não sei se meu país vai continuar assim.
Bem, e uma coisa que explica um pouco o que chamamos de golpe de impeachment, o termo mais formal, que foi e ano passado que sacaram Dilma de poder, não? É que em Brasil temos uma coisa que os cientistas políticos chamam de presidencialismo de coalizão. Então, se tem aí vários partidos políticos e o presidente, se tem o Congresso, é caso uma ditadura, porque aí o executivo pode proponer qualquer coisa e o Congresso e o Congresso vai aprovar. Então, por isso também aprovaram. Não é que aprovaram porque, de fato, eles estavam em contra da corrupção e que não sei o que, não sei o que. E a verdade é que um grupo aí, junto a Temer e o presidente da Assembleia em essa época, tinha interesses, na verdade, de já sacar Partido de Trabalhadores, não? E isso de ser um presidencialismo de coalizão ajudou muito, porque aí se o Congresso tem vários partidos, muitos partidos, não é como México, não tem mais de 20 partidos, alguns mais expressivos que outros. Então, se o presidente tem o Congresso, já, então se passa todo. E foi muito feio, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, porque foi uma transmissão em vivo, a votação para sacar Dilma. Então, eu tive vergonha de ser brasileira, porque o deputado dizia, por minha família, por meu filho, por minha hija, não sei o quê, voto a favor. Não era sua família que estava aí, estava representando o povo brasileiro. Então, os discursos, não, muito. Então, isso também, esse presidencialismo de coalizão explica um pouco. Uma outra coisa é que em nossa história sempre houve avanços e retrocessos na cidadania. Tem um livro de Murillo de Carvalho que chama Cidadania, que é historiador e cientista político em Brasil. Cidadania em Brasil, um largo caminho. Então, por quê? Porque a cidadania avança em uma época e aí claro que por toda a exposição de Marion, creio que vocês já e que estão acompanhando, porque hoje com os periódicos Facebook, não sei o que, já não é mais novidade, não liga para falar de um tema, toda a gente já sabe de que está passando em Brasil. Então, creio que aí estamos caminhando para um momento de retrocessos. Não? Então, se as políticas que avançaram e não foram suficientes para acabar com a tamanha desigualdade social e inequidade, porque falamos de equidade, mas na verdade mais inequidade, agora, se vem um governo mais... estou falando se vem porque temos eleições em próximo ano, então, pode ser de esquerda, de direita, mas não sabemos o que vai passar, na verdade. Como vocês estão aqui com o presidente do país de Marion, não vou falar o nome, que nos gostamos muitíssimo, Marion. Gostamos tanto como Temer. Temer, em miércoles, tuvo duas coisas, ele passou mal, foi lá no hospital, então se ligava em meu WhatsApp, dizendo, eu não desejo a morte, pero... então, para ver como Temer é muito querido allá. Então, assim, da mesma forma que México não sabe para onde vai, Brasil está... que teria quase que ser astróloga ou não sei o quê, para dizer é incerto para onde vamos, na verdade.
E não outra coisa que é de la questão de como que se conforma o poder político, a divisão do poder, é a questão do federalismo. Nós outros tivemos federalismo, claro que uma cópia dos Estados Unidos, pero em la prática totalmente diferente. Então, se empieza com um federalismo muito centralizador, muito descentralizado, porque cada região de Brasil tinha aí seus coroneles que mandava e que fazia as coisas como queria. E em governo de Getúlio Vargas, em 1930, já começa um federalismo mais centralizado. Então, isso também explica por que Mariano disse, pero as políticas, como se assim, quando vê as políticas de Brasil, diz, como está mais bonita, que não sei o quê, porque allá as políticas públicas são extremamente centralizadas. Se elabora e vai institucionalizar em Brasília, onde está o poder, não? E os estados e municípios vão implementar. Isso tem problemas também, porque é um país imenso, com uma diferença cultural, todo muito grande, é como se tivesse vários países em um mesmo país, não? Pero a lei é igual, é homogênea. Isso está desde Getúlio Vargas de los 30. Em 88 já começa um federalismo que diz mais que a Constituição de 88, mais descentralizado, dando, por exemplo, poder para municípios proponer políticas públicas. Pero isso legalmente, porque em la prática o poder federal continua centralizando as políticas públicas. E agora vou destacar alguns pontos, depois regresso com esta coisa aí de Temer. A educação e desigualdade regional, que Mariano falou um pouco. Então, temos aí, ao revés de México, o nordeste e norte de Brasil é muito pobre. São países mais pobres. E quando tu toma os dados, vai ver que também são os estados onde tem menos doutores, menos universidades, mas com uma qualidade melhor, menos oportunidades educativas. Então, uma outra característica do sistema de educação superior é a desigualdade de oportunidade educativa em las regiões. Então, por exemplo, São Paulo está em Sudeste. Aí tem São Paulo, tanto que os paulistas, assim, eles pensam, sou eu, e o resto é Brasil, não? Porque aí que creio que sim. Não sei, não vou falar porque eu sou brasileiro, não vou falar mal de Brasil, melhor. Então, aí, por exemplo, a FAPESP, que Mariano falava, eu hice minha maestria em 97, há 20 anos, e estudei aí em São Paulo. A beca de FAPESP era... a beca de la CAPES era como R$728, divide por 3 que encontra em dólar, que é mais fácil em dólares, e a beca de FAPESP era 970. Então, sim, pero a exigência também era mais grande, assim. Então, claro, se é 1% do PIB e se é um estado rico, claro que a Fundação de Investigação também vai ser melhor, não? Vai ter condições de fazer mais coisas para a ciência e tecnologia do Estado. Então, também há essa questão aí, não somente de desigualdades educativas, mas também tem um sistema fiscal que chamamos de guerra fiscal entre os estados,
que acaba sendo um prejuízo para os estados mais pobres. Então, é como se reforçasse, é como se a política reforçasse os que têm mais, continuar tendo mais, e os que têm menos, continuar tendo menos. E aí o grande desafio é combater a desigualdade e garantir a igualdade de oportunidade educativa com uma garantia de direito de educação a todos os cidadãos brasileiros. Continua como reto, não saímos disso. Pero como fazer isso se a hora que algumas políticas estavam mostrando os resultados, temos uma restrição? Agora está tendo em Brasil quase todos os dias movimentos, pessoas, cientistas, pueblo que vão às calles para pedir, como movimentos sociais, dizendo não podemos aceitar que teme haga o que queira, não? Então, agora tem uma contingência de recursos. O Ministério de Ciência e Tecnologia sofreu uma redução de 2,5 milhões de reais, por aí está em reais. A educação sofreu redução de 4,3 milhões. Pero, sin embargo, estes cortes iniciaram em governo Dilma, porque aí em 2015 a economia já estava muito mal. Então, essa coisa dos cortes orçamentários já começaram aí em 2015, incluso o índice de Gini, IDH, IDH, todos os índices que estavam melhorando, que melhoraram ali entre 2003 e 2013, vamos tomar como 10 anos aí de governo Lula, já Dilma aí, que estavam os índices, tanto econômicos como sociais, educacionais, subindo, agora já de novo bajando. E a coisa que hoje platicava, porque estava aqui em um evento de desenvolvimento regional, nesse mesmo auditório, e platicava com um economista, uma crítica que temos que fazer aí também em governo Lula. Houve muita inversão em la educação, em la salud, programas de desenvolvimento territorial, em políticas sociais. Pero não houve muita inversão em infraestrutura, geração de emprego. Então, o que está passando em Brasil? Por exemplo, o programa Beca Família foi um programa estupendo para sacar a gente de extrema pobreza, pelo menos para pobre, não? Sair da extrema pobreza para pobre. Não, pero melhorou muitíssimo, porque era muito inteligente, muito inteligente a política. Por exemplo, a mulher, o dinheiro queda com a mulher, porque os dados mostram que as jefas de família, e na verdade, grande parte são mulheres, porque são mulheres sem esposo, enfim, é a mulher que acaba sendo responsável em grande parte pelos filhos. E então, a mulher que tinha uma tarjeta e um sueldo mensal. E então, as investigações, por exemplo, de impacto, de efetividade de Beca Família, mostravam, incluso, que não houve somente um impacto positivo na educação, porque os filhos da família que tinha beca não poderiam sair da escola, era uma exigência. Houve um impacto positivo na educação, mas também um impacto econômico, porque, por exemplo, algumas regiões, municípios de nordeste do país, a gente não tinha dinheiro para nada. Então, se já tem um pouquinho, já vai um comércio, já compra, e isso, a economia já melhora em esta localidade. Agora, sacando a beca, sacando as políticas, está regressando como era. Porque não houve
cambio estrutural em país. Os cambios foram... Agora, se saca a beca, se saca as políticas que tinha de desenvolvimento territorial, de várias políticas, então estamos pensando, os dados já estão mostrando que estamos regressando a que era. E afuera isso, temos o temor de ter uma ditadura, não lo sei, porque as instituições cambiaram muito, pero hubo uma plática, por exemplo, de um general, e isso saiu, porque ele estava em um evento como aqui, gravado, e então ele disse, se as instituições não fazem o que têm que fazer, nós outros vamos fazer. Então, estou falando um pouco como está meu país, por isso que disse que minha plática seria um pouco, muito pessimista. Um outro tema também pessimista é que, apesar do número, aí regressando o que Marion estava falando sobre as igualdades de oportunidades, sobretudo das ações afirmativas, é que, apesar do número de negros cursando a educação superior haver dobrado entre 2005 e 2015, e aí muito em razão de las políticas afirmativas, solamente 12,8% dessa população chegou ao nível superior. E por quê? Porque existem altas taxas de deserção escolar, aún em la enseñanza fundamental, e altas taxas de repetição ao longo da vida. Então, os negros já começam a não ter oportunidade no início. Aí já tem taxa de deserção ou de repetição, já aí começam os primeiros 8 anos de estudos. Então, imagina chegar à universidade. Eu me acordo que eu hice minha licenciatura em princípio de los 90, e eu me acordo que subia aí em la escalera e mirava, como estou mirando aqui, e não via um negro. Um negro. E depois eu fui coordenadora de um pós-grado, ia para as reuniões de la CAPES e mirava, primeiro, que teria mais homens em cargos, então aí uma questão de gênero, e eu era a professora mais oscura. Sim, então, por isso que digo que é um país classista, racista, machista, me olvidei de machista. Também, sim. E aí Roberto da Mata, que é um antropólogo, incluso, não sei se continua, foi aos Estados Unidos há um tempo da classe, creio que continue lá. Ele fala sobre, que também é um pouco que Marion, que Marion falou, ele fala sobre o mito da democracia racial. Então, isso, nós dizemos, não, mira, como nós outros não somos como Estados Unidos, hasta os meados de 80, 90, em Minas Gerais, havia, minha mamãe é mineira, e minha mamãe é branca e meu padre é negro. Então, por isso que sou assim, a metade. Minha mamãe é branca como Marion. Sim. E minha abuela com os olhos azuis. Por isso que essa coisa de autodenominação também, eu sou branca, eu sou negra. Eu sou. E então, metade dos 80 havia clube em Minas Gerais solamente para brancos. Então, é sim um país racista. Por exemplo, se tu vas a um edifício de luxo e allá tem elevador de serviço, elevador para a gente subir, então se mira uma pessoa negra e ela vai subir pelo elevador, a gente não vai falar, pero a forma como vai mirar
A mirada já é, não? O que está sendo aqui? Como o que está sendo aqui? Então, é muito triste dizer isso, porque, como brasileira, queria dizer solamente coisas boas de meu país, mas sou socióloga, não? Então, é impossível não fazer análise. Bem, terminando, porque creio que solo reforçando a crítica de ProUni, regressando, sim, é porque estou mirando aqui o papel, a crítica sobre ProUni, porque ProUni ele é um programa Universidade para Todos, mas como Marion disse, é um programa para alunos que vão estudar em universidade privada, claro, porque construir tantas universidades mais fácil poner nas universidades privadas, não? Esse programa está, há muitas críticas em relação a ele. Primeiro, as becas, agora se mira os dados, as becas ProUni, que seria um programa para inserção aí de pessoas de classes sociais menos favorecidas, índios, pardos, negros, e 40% das becas são para brancos. Então, e outra crítica é em relação a subsídio à universidade privada, tanto que a matrícula continua subindo nas universidades privadas, então se está ajudando as universidades privadas. Então, segundo o sociólogo Wilson de Almeida, que questiona incentivos públicos à inclusão de estudantes de baixo ingresso em instituição de educação superior privada, ele disse que essas escolas privadas, que poderíamos, muitas delas, chamar de patitos, como aqui em México chama, ele disse que está oferecendo uma ensinança pasteurizada. Que seria essa ensinança pasteurizada? Não mais usa livros, põe apostilas, então o conteúdo como que já muito cortado, de má qualidade, não? E isso, para os sociólogos, acaba ocorrendo na reprodução, não? Utilizando aí Bourdieu, uma reprodução de sistema, porque tu tem um diploma de educação superior, pelo não consegue um bom emprego, porque estudou em uma universidade de má qualidade. Então, sim, já vou terminar. Sim. E os retos que veo, sim. Que iba a hablar, pero depois pode ter alguma pergunta, que era do sistema de avaliação da educação superior, como que funciona, e o acesso à educação superior, pero deixa. E os retos que vejo é que a equidade em educação superior sigue sendo mais uma aspiração que uma realidade. Os logros aún são parciais, já que os estudantes das classes sociais com ingressos mais altos também são os estudantes de instituição de educação superior de melhor qualidade. As oportunidades em ingresso e permanência do sistema de educação superior aún não são iguais para todos os estudantes. A desigualdade de acesso à educação superior em Brasil é histórica. Questões estruturais que vêm desde o período da colonização, por lo tanto, é necessária a continuação de políticas públicas enfocadas em los grupos desfavorecidos. Por mais que as políticas tenhamos críticas, elas têm que continuar, não? Finalmente, o regresso das políticas neoliberais na educação tenderá a profundizar a desigualdade educativa e nível de desenvolvimento humano, não? Então, por isso que disse que era um pouco pessimista. Gracias, y creo que vamos al intervalo de 15 minutos. Sí.